Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy 15 de mayo del año 2020 vamos a desarrollar la sesión número 4. Como ustedes verán en pantalla, ¿sí? Vemos un mapa que nos demuestra, en este caso, los fenómenos meteorológicos. Vemos también el movimiento del océano, ¿no? Algunas partes climáticas, y también observaremos en el mapa una cuadrícula que es resultante del cruce de meridianos y paralelos, y también de longitud y latitud que anteriormente habíamos visto en clase. Ahora, muchos de ustedes habrán preguntado, pero profesor, ¿esto es real? ¿Qué veracidad existe entre el tamaño real con la representación que vemos en pantalla? ¿Será las mismas dimensiones, profesor? Claro que sí, y justamente eso lo veíamos en algún momento en la sesión número 3, relacionada a lo que vendría a ser la cartografía. Bueno, es así como el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4, que vendría a ser la escala, ¿sí? La escala geográfica. Y como siempre, cada clase nos planteamos un reto geográfico. El reto geográfico de la presente clase es el siguiente. Debemos identificar todos conceptos básicos sobre escala y cómo en este caso, representar las dimensiones reales con las de en un plano, ¿sí? Vamos a proseguir. El presente, tenemos aquí un meme geográfico que ustedes lo van a analizar, ¿sí? Obsérvenlo, por favor. Y ya en la tarde, como tenemos una sesión de realimentación, vamos a hacer las preguntas que se están mostrando, ¿no? Aquí tienen el memo geográfico. ¿Qué, qué entendieron ustedes o qué entienden por el meme, ¿sí? Que tenemos aquí? ¿Y qué relación guarda este meme con el tema del día de hoy? Que vendría a ser las escalas, ¿no? A ver, vamos a ver pues, qué relación existe. Continuamos, ¿sí? Ya que le hemos observado un par de minutitos, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Listo, unos segunditos más para que puedan observarlo y luego responder a las preguntas que están ahí al lado izquierdo de la pantalla. Continuamos. Entonces, vamos a tener en claro tres conceptos para la clase del día de hoy. Punto número uno, escala. ¿Qué es la escala? Es la expresión numérica de equivalencia entre el dibujo del mapa y el tamaño real de la superficie que representa. ¿Sí? Ojo, equivalencia, ¿sí? Entre el dibujo del mapa, el que desarrollamos en el papel o en otra superficie, y este dibujo debe tener relación con la realidad en cuanto al tamaño, ¿sí? Ahora, tenemos otro concepto, dimensión, que es la distancia en el mapa, ¿sí? Distancia en el mapa, distancia en el documento y se expresa en centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Se expresa en centímetros. La mayoría de las escalas, por no decir todas, utilizan la unidad de centímetros. Continuamos. Otro concepto. Dimensión en el terreno es la distancia real y se expresa también en kilómetros, ¿sí? O sea, si en el plano tenemos representado en centímetros, en la realidad esta se representa en kilómetros. O sea, en la realidad es en kilómetros. Y en nuestro mapa, en nuestro plano, en nuestra carta, se expresa en centímetros. Continuemos. Aquí tenemos el mapa político de nuestro país, de nuestro querido país, el Perú. Y también vamos a observar ahí en la parte central de nuestro querido país a nuestra región Pasco, cuya capital es Cerro de Pasco y sus tres provincias, ¿no? Daniel Carrión, tenemos Pasco y Oxapampa.
Ya posteriormente vamos a ver detalladamente cada provincia. Hoy lo que nos compete es la escala. Continuamos. Entonces vamos a seguir viendo de manera más enfática qué es la escala. Entonces diríamos nuevamente que la escala es la relación entre la proporción entre dimensiones reales de un objeto, y las del dibujo que lo representa. ¿Sí? Es decir, este mapa representa de manera real, ¿sí?, todas sus dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Miren, esta representación pequeña es la representación real, gracias a la escala, de las dimensiones de nuestro país en cuanto a su territorio. ¿Sí? Por ejemplo, diríamos que un centímetro en el mapa, ¿sí?, un centímetro en este mapa que tenemos a la derecha, representa ¿a cuánto? A ver, ¿a cuánto? A 2000 millones de centímetros en la realidad. ¿Sí? 2000 millones de centímetros en la realidad. Miren, ¿ve? La parte izquierda, el 1, es decir, un centímetro en este mapa representa a 2 millones, ¿sí?, de centímetros en la realidad. Continuemos. Características de una escala. Punto número 1. La primera característica es que la escala establece una relación de tamaño entre el mapa y el territorio, como lo decíamos. El mapa la representación y el territorio la parte real. ¿Ven? 2. Con la proporción nos indica cuántas veces ha sido reducido en el mapa un territorio. Número 3. La escala se expresa frecuentemente en centímetros. Decíamos anteriormente, o en la anterior imagen, que un centímetro equivalía a cuánto? A 2 millones de centímetros. ¿Sí? Miren, ¿estamos de acuerdo? Este 1 centímetro es en el mapa, que representa en la realidad a 2 millones de centímetros. ¿Sí? Continuamos. Tenemos también dos tipos de escalas. Vamos a proseguir con el primer tipo. Tenemos la escala numérica, la que hemos venido viendo, ¿no? La escala numérica se expresa por medio de una fracción. Ahí tenemos, por ejemplo, la primera forma. Ahí tenemos un centímetro representado por 100.000 centímetros, ¿no? O un centímetro en el mapa representa en la realidad a 100.000 centímetros. Otra forma de representar mediante la escala numérica es esta, ¿sí? Y la última forma, la que tradicionalmente se observa en los mapas, es esta. Volvemos a recalcar, un centímetro, ¿sí?, en el mapa representa a 100.000 centímetros en la realidad. Y continuamos. Tenemos la siguiente escala, la escala gráfica, que también es utilizada en muchos mapas y planos. La escala gráfica se expresa por medio de una barra segmentada, que ya vamos a ver dentro de un momento. En la escala gráfica, los valores de la parte superior representan las unidades en el mapa, ¿sí?, centímetros. Y la parte inferior, las unidades en el terreno real, que se vendrían a ser los kilómetros. Aquí tenemos la escala gráfica. La escala gráfica tiene dos partes. Miren, el talón, también llamado cabeza, que va del 0
que está en el medio, a la izquierda, ¿sí? A la izquierda. Aparece una división generalmente subdividida en partes más pequeñas. En esos cuadraditos pequeños que ven ustedes abajo, en la imagen inferior, ven, ahí vemos el talón. Del 0 a la izquierda vemos cuadrados más pequeños, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego tenemos a la derecha el cuerpo, que va del 0 hacia la derecha. Ahora, aquí vemos que el cuerpo está compuesto por las divisiones y el valor que representan. Al final debe llevar las unidades, en este caso, que son kilómetros. ¿Sí? Listo, ahí tenemos la escala gráfica. Continuamos. Tenemos otra escala, otra clasificación de la escala. Esto de acuerdo al tamaño. ¿Sí? El anterior era de acuerdo a cómo lo vemos en los mapas, ¿no? El uso puede ser gráfico o puede ser numérico. Pero ahora vamos por la clasificación de la escala. Tenemos de acuerdo al tamaño, escala grande, que representa en este caso planos, ¿sí? Los planos, y generalmente los planos representan viviendas, también barrios, ¿no? Ahora, tenemos aquí una casita. Esta escala grande generalmente se hace con esta medida o con esta escala. Un centímetro representa un centímetro en el plano representa a 5000 centímetros en la realidad. Esa es la escala grande. Ojo, la escala grande, ¿sí? Que representa viviendas, barrios, y utiliza esta medida de representación, ¿sí? 1 sobre 5000. Vamos. Luego tenemos escala mediana. La escala mediana, ¿sí? Generalmente es utilizada en cartas y las cartas demuestran las zonas específicas de extensión mediana. En este caso puede representar una carta un departamento, una región, un país también. ¿Sí? Ahí tenemos una carta con sus curvas de nivel, de forma más detallada la superficie terrestre. Y tenemos aquí la medida que normalmente se utiliza. Un centímetro en esta carta que vemos representa a 100.000 centímetros en la realidad. Continuamos. Y aquí tenemos la escala pequeña, la última escala, generalmente utilizada en mapas, ¿no? Y los mapas representan zonas más extensas. Puede representar continentes, países, inclusive el mismo planisferio, ¿no? De todo el planeta. Entonces, aquí justamente tenemos un mapa de todo el planeta, un planisferio. Y la medida que normalmente se utiliza sería de que un centímetro representa en la realidad a 1.000.000 de centímetros, ¿no? Listo. Continuando, tenemos los ejercicios que nos plantean en la guía que también les voy a enviar, pero vamos a desarrollar dos ejercicios para que se entienda mucho mejor esta situación de la escala, ¿sí? Comencemos. Primer problema que nos plantea la guía que tenemos en el colegio, menciona, en los planos de Lima, a escala 1 sobre 6000, se observa que la longitud de la avenida Arequipa es de 50 cuadras, que equivale a 50 centímetros en el plano. ¿Cuál será la distancia real en kilómetros? Esta pregunta fue tomada del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2009, ¿no? En su segunda etapa. Vamos con la resolución. A ver, esto es algo sencillo, no es nada complicado, mis estimados estudiantes. Vamos a tener dos campos. Uno, vamos a tener nuestro planito o nuestro mapa, que es la representación. Y al otro lado vamos a considerar la realidad, lo que es, ¿no? Ya. Recuerden, en el plano lo que hacemos es representar lo que está en la realidad. Y si vemos en la escala, dice 1 sobre 6000. Ese 1 es la representación en el plano. En la realidad, ese 1 representa 6000 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ya.
Continuemos. Entonces, ¿qué nos pide el problema? ¿Sí? Dice que las 50 cuadras equivalen a 50 centímetros en el plano. Entonces dice, ¿cuál será la distancia real en kilómetros? Fíjense, en kilómetros. Entonces tenemos aquí, nos dice 50 centímetros en el plano. Ojo, 50 centímetros en el plano, ponemos 50 centímetros en el plano. Y lo que queremos saber, cuánto representa en realidad. Ahí sería X. Entonces, desarrollamos nuestra regla de 3 simple, que ya sabemos mucho, si dominamos mucho esa operación. Lo que hacemos es multiplicar, hacemos la cruz, ¿no? Y vamos al procedimiento. Entonces, el número a buscar o la solución será X igual a 50 centímetros por 6000 centímetros, ¿no es así? Ya despejamos centímetros, ¿no? Y ahora aquí tenemos solamente sería 50 centímetros por 6000 entre 1. Entre 1. Entonces, esta sería la respuesta. 300.000 centímetros, ¿no? Entonces representa a 300.000 centímetros. Pero profesor, no hay en la respuesta no nos dice centímetros, nos dice kilómetros, profesor. Claro, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos 300.000 centímetros los vamos a convertir a kilómetros, exacto, kilómetros. Continuemos. Entonces, 300.000 centímetros. ¿Cuál es la forma más rápida de convertir, ¿sí?, estos centímetros a kilómetros? Miren, esta es la forma más rápida. Dividimos 300.000 centímetros o 300.000 solamente entre 100.000, que es la proporción, ¿ya?, que siempre se nos indica, ¿no?, en el plano cartográfico. Entonces, 300.000 centímetros entre 100.000 centímetros. Lo dividimos, 300.000 entre 100.000. ¿Cuál sería la respuesta? 3 kilómetros. Entonces, la respuesta final es, la distancia real es de 3 kilómetros. ¿Ven? Así de rápido. Esto 100.000 se aplica siempre cuando queramos convertir los centímetros a kilómetros. ¿Sí? Ojo, solamente en términos cartográficos. Continuemos. Vamos con si no nos ha quedado muy claro, tenemos una segunda oportunidad. Aquí tenemos el problema 2 que también está presente en la guía que les voy a enviar. El problema 2 dice, si se emplea una escala de 1 sobre 200.000, una longitud de 11 centímetros en el mapa equivale en el terreno a... ¿Ven? También esta pregunta fue sacada del examen 2 del 2009 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y aquí tenemos 5 alternativas, ¿no? A 22 kilómetros, B 11 kilómetros, C 111 kilómetros, D 2,22 kilómetros y la E 2,2 kilómetros. Vamos a la resolución. Como habíamos visto, tenemos nuestro plano, ¿sí?, el que tenemos en la representación, y tenemos la realidad. Entonces recuerden, este 1 sobre 200.000, solamente ponemos el 1 en nuestro plano, ¿sí? El 200.000 lo que representa en la realidad, ¿sí? Luego vemos que nos dice que 11 centímetros en el mapa. Nuevamente ponemos entonces 11 centímetros en el plano y nos pide cuánto equivale. Entonces ahí será X, ¿no? Nuevamente desarrollamos nuestra regla de 3 simple y vemos esta multiplicación en aspa, ¿sí? Y diríamos lo siguiente. X es igual a 11 centímetros por 200.000 centímetros. Despejamos centímetros, ya sabemos eso. Y dividimos entre este 1 que está arribita, solito el 1. Entonces, 11 por 200.000 sería, ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver, 2.200.000 centímetros. 2.200.000 centímetros. ¿Ven? Pero profesor, nuevamente nos pide no en centímetros, sino en kilómetros. Bueno, no nos hacemos líos, no nos hacemos tanto problema. Y utilizamos lo que había explicado.
Tenemos 2.200.000 kilómetros, centímetros, perdón, disculpen, 2.200.000 centímetros. Y estos hay que convertirlos en kilómetros. Vamos. Entonces tenemos 2.200.000 centímetros entre, ¿cuánto era el número? ¿Se recuerdan? A ver, en la cabecita, en la mentecita, vamos muy bien. 100.000. Entonces, 2.200.000 entre 100.000. ¿Cuánto nos sale? 22 kilómetros. Entonces la respuesta sería 11 centímetros, ¿sí? Porque nos está pidiendo eso en el problema. 11 centímetros equivalen a 22 kilómetros. La respuesta entonces sería 22 kilómetros. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí ha llegado la clase, la sesión número 4. Esperando de manera muy ansiosa sus preguntas e interrogantes y algunas dudas en la sesión de realimentación. Conmigo ha sido todo, estoy muy agradecido. Hasta una nueva ocasión.